doctora Jimena Mejía. Ella es endocrinóloga con máster en nutrición, especialista en tiroides y en procedimientos mínimamente invasivos. Ha trabajado también en el Hospital San José como directora del programa de la enfermedad tiroidea y el cáncer de tiroides en la Fundación Santa Fe y profesora de endocrinología de la Universidad de los Andes y en la FUCS. Doctora, muy buenas tardes. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pues doctora, le estaba comentando yo a mi equipo de trabajo que hoy me pasó algo sorprendente. Tuve una paciente de biosanación emocional que me llegó con diagnóstico de cáncer de tiroides porque un día, oyendo Salud y Algo Más y escuchándola a usted dio unos síntomas y ella dijo, ay, yo como que tengo una bolita. Se fue al médico y la diagnosticaron. Para que usted vea la importancia de tocar estos temas en la radio, doctora. Qué bueno que les podamos dar esta información a los pacientes si les sea tan útil. Bueno, ahora sí comenzamos con nuestro tema que precisamente hoy es de la tiroides. Doctora, ¿por qué la gente que tiene problema de tiroides se siente tan cansada? Pues mira, Caro, realmente no todas las personas que tienen enfermedad tiroidea tienen este agotamiento, pero sí es cierto que eso tiene todo el sentido fisiológico de la hormona tiroidea, porque la hormona tiroidea desde que estamos en el vientre es absolutamente necesaria para la formación neuronal. Por eso, especialmente en el primer trimestre del embarazo, un feto, o que en este momento es un embrión, no puede quedarse sin hormona tiroidea porque requiere específicamente esta hormona para la formación de la conexión neuronal, de la sustancia gris, de la mielina de las neuronas. Y de ahí en adelante en la vida empezamos a necesitarla permanentemente para múltiples funciones en el organismo, realmente para todas las funciones del organismo, y el sistema nervioso central la requiere para su funcionamiento adecuado. De manera que tiene todo el sentido que la falta o el exceso de hormona tiroidea puedan generarnos síntomas. Y cuando hay una enfermedad tiroidea por deficiencia o por sobreproducción de hormona tiroidea, se pueden sentir múltiples síntomas emocionales, cognitivos, de agotamiento, de depresión en algunos casos y definitivamente alteraciones del sueño que se dan por esa inestabilidad en los niveles de esta hormona. Doctora, ¿y cómo se pueden quitar esos niveles de cansancio o esos niveles de sueño cuando vienen de la tiroides? Pues mira, lo primero es saber si realmente vienen de la tiroides, porque hoy en día las consultas por agotamiento son una consulta muy frecuente y en muchos casos la función tiroidea está normal y en muchos casos no hay ningún tipo de condición autoinmune de la glándula tiroides o que se relacione. Sin embargo, lo primero es entender si la causa realmente es de la glándula tiroides, si es por falta o por exceso de hormona tiroidea. Y en los casos en que logramos controlar adecuadamente esta suplementación de hormona tiroidea o estas necesidades de hormona tiroidea suficientes en el organismo, si la causa es de la tiroides, deberían resolver inmediatamente. Es decir, no es algo que deba mantenerse en el tiempo si el origen es específicamente esto. Sin embargo, desafortunadamente, a veces se considera que la causa es hipo o hipertiroidismo, se trata el hipotiroidismo, pero no buscan otro origen y hay múltiples causas asociadas diferentes a la enfermedad tiroidea que también pueden llevar a estos síntomas. Entonces, pues el paciente sigue con un agotamiento crónico que al final no fue tratado porque no fue suficiente supliendo con la hormona tiroidea. Tenemos varios oyentes, pero yo le quiero preguntar algunas cosas. Bueno, una cosita antes. Si yo tengo problema de tiroides y me estoy sintiendo cansada, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a reevaluar el examen de sangre? Sí, mira, hay varias condiciones. Una que es muy frecuente y es que tú asistes por un chequeo médico, dices, mire, tengo agotamiento, te hacen estudios y hay un nivel de TSH que no es la hormona tiroidea, es la hormona estimulante de la tiroides que responde a una falta que puede ser transitoria incluso de hormona tiroidea y está un poquito alta. Y en ese caso tenemos, digamos que varias situaciones. En algunos casos los envían, dicen, no tiene nada, mucha gente tiene hipotiroidismo subclínico, esta no es la causa. Y en otros casos empiezan medicación inmediatamente. En estos casos de hipotiroidismo subclínico específicamente, que pueden relacionarse con algunos síntomas,
lo primero que hay que hacer es eso, es repetir el estudio y llenarse de razones para ver si realmente necesita una suplencia, es decir, evaluar anticuerpos, ver una ecografía y que lo vea un especialista. Hay casos que son muy evidentes, es decir, que ya hay o un hiper o un hipotiroidismo verdaderos, y en esos casos definitivamente empezar una suplementación inmediata es necesario, pero algunos de esos casos son presentados por situaciones transitorias, tanto con estrés físico o emocional, o eventos como un COVID o un evento infeccioso grave que generó un hipotiroidismo transitorio, y a veces se quedan con ese manejo llevando al efecto contrario, o a un hipertiroidismo inducido por medicamentos, o al contrario, un hipotiroidismo inducido por medicamentos sin un control. Entonces, el paso a seguir es estar con un especialista y evaluar si realmente la situación es transitoria o es una situación realmente que requiere una suplementación inmediata. Vamos a ir a nuestras líneas telefónicas. Ahí está Feliciano. ¿De dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora? Hola, buenas tardes. Los llamo desde Cajicá, en Cundinamarca. Mi pregunta para la doctora, desde el pasado 15 de abril fui operado de la tiroides, me la extrajeron por completo. Y desde entonces he estado tomando levotiroxina, primero de 100 y ahora de 112. Mi pregunta es la siguiente, doctora, ¿qué contraindicación hay en materia de hacer ejercicio luego de tomar la pasta en la mañana, y también en lo relacionado con el café, con el tinto? Es decir, fuera del ejercicio y fuera del tinto, ¿qué otras cosas no se deben tomar o hacer después de haber ingerido la pasta temprano en la mañana? Bueno, este es un tema muy interesante porque la levotiroxina, que es un suplemento realmente, tiene algo que se llama un estrecho margen terapéutico, es decir, cualquier dosis por encima o por debajo de la que uno requiere es suficiente para generar cambios significativos, o que falte o que sobre, y por eso estos medicamentos están en microgramos. De manera que cuando uno la toma, una de las indicaciones principales, hoy en día tenemos medicamentos que no tienen una absorción rápida. Tendremos prontamente algunas opciones adicionales que se absorben más rápido y no requieren tanto ayuno, pero por el momento el ayuno indicado es al menos de 30 minutos, idealmente 1 hora, es decir, antes de la primera comida. El café sí es uno de los alimentos que puede producir disminución, no solo en la absorción, sino en el metabolismo y en el transporte de la hormona tiroidea. Entonces, idealmente, por lo menos 1 hora antes, tomarse la levotiroxina, antes de tomar café, idealmente 4 horas, pero al menos 1 hora antes de tomar la primera taza de café. Con respecto a otras situaciones, alimentos o sustancias que uno no debe consumir las primeras 4 horas, los antiácidos como el omeprazol, el Gaviscon o cualquiera de estas marcas de antiácidos, todos los inhibidores de bomba de protones, pantoprazol, omeprazol, ranitidina, el uso de suplementos como hierro o calcio, deben retrasarse su toma hasta 4 horas. ¿Por qué? Porque la levotiroxina se absorbe el 50% en la primera hora, el otro 50% en las siguientes 3 horas aproximadamente, y esto retrasa la absorción porque cambia el pH del estómago. Y en cuanto al ejercicio, es un punto importante porque realmente las personas que no hacen ejercicio intenso podrían hacer su ejercicio después de la toma de la levotiroxina. Si realizan un ejercicio intenso, el problema acá es que la vascularización que normalmente iría para el estómago después de la toma del medicamento se dirige hacia otros órganos, como hacia los músculos de las piernas, los brazos, y reduce un poco la absorción. En ese caso, el punto es que su endocrinólogo se ajuste y usted puede hacer tranquilo su ejercicio durante ese tiempo y ajusten la dosis a las necesidades de lo que requiera. Así que no habría ningún problema siempre y cuando la dosis sea suficiente con 112 microgramos. Doctora, hay muchas personas con diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto y empiezan a perder el pelo, se sienten fatigados, algunos llegan a tener pues como esta presencia del bocio en el cuello, hasta la piel muy seca. Yo soy una de ellas, ahí le echo el chisme, doctora. Pero aquí me pregunta una oyente algo que me parece muy interesante. ¿Qué consecuencias tiene tener
tiroiditis de Hashimoto y qué régimen de alimentos deberíamos considerar, pues el sistema inmunológico se ve atacado. Bueno, esto es un tema apasionante y podríamos hablar 1000 horas de manejo nutricional y emocional en la enfermedad tiroidea, pero sí, es cierto, la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que en algunas ocasiones se asocia a otras enfermedades autoinmunes, incluyendo vitiligo, insuficiencia suprarrenal, algo que se llama anemia perniciosa por deficiencias de vitamina B12. Menos del 5% de los casos, gracias a Dios, se asocian a otras enfermedades autoinmunes. Y realmente uno puede hacer mucho para, digamos que de alguna manera, disminuir los síntomas asociados y reducir el riesgo de una progresión rápida de la enfermedad. El uso de ciertos disruptores endocrinos desde la infancia y los disruptores endocrinos que vienen en ultraprocesados, embutidos, ciertas salsas, hablando específicamente de alimentación, hay disruptores endocrinos que no están en la alimentación, pero están en lo que nos aplicamos, en esmaltes, perfumes, todos estos olores que ponemos sobre nuestra piel aumentan la probabilidad de diferentes enfermedades autoinmunes, alteran la microbiota intestinal, etcétera. El uso o el consumo de alimentos que sean ricos en ciertos micronutrientes, incluyendo, por ejemplo, el selenio, como las almendras, las nueces, todas las grasas buenas nos podrían ayudar en todo el manejo y la formación de hormonas tiroideas, y no solo la formación de hormonas tiroideas, sino la actividad en diferentes órganos y tejidos. De manera que lo que debemos evitar al máximo, y muchas personas piensan que cuando suspenden el gluten mejoran los síntomas, pero la cantidad de pacientes que tienen intolerancia al gluten asociados a enfermedades tiroideas autoinmunes no es muy alta, en Colombia específicamente, pero la suspensión de harinas y azúcares refinadas cuando suspenden el gluten es lo que realmente hace una diferencia significativa. Entonces, idealmente en todas estas enfermedades autoinmunes, la mejoría de la microbiota intestinal con el consumo de múltiples tipos de frutas, verduras de diferentes colores, antioxidantes, muchos hablan de la prohibición de ciertas verduras, incluyendo el brócoli, incluyendo el coliflor, incluyendo ciertos tipos de coles, el rábano, pero realmente al contrario, esto nos genera muchos antioxidantes que nos pueden ayudar en enfermedades tiroideas autoinmunes y en muchas enfermedades autoinmunes, mejorando la microbiota intestinal, el consumo de frutas y verduras, grasas buenas, omega 9, aceite de oliva, almendras, nueces, aguacate, linaza, omega 3 al menos 2 días a la semana. Es decir, la alimentación hace una diferencia significativa. Que deberíamos eliminar ultraprocesados, salsas, embutidos, azúcares y harinas refinadas básicamente. Y al contrario, aumentar el consumo de lo que acabamos de hablar. Doctora, ahí está Carlos, que tiene una pregunta para usted. Carlos, adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes. La verdad, Carlos Vargas, soy paciente de hipertiroidismo hace 30 años. Últimamente me he sentido muy cansado. También necesito que parar para tomar aire. Pero entonces, ¿qué es recomendable hacerse una gamografía o una ecografía de tiroides? ¿Cuánto es recomendable? Gracias. Bueno, Carlos, hay que primero buscar las causas del agotamiento, si el hipotiroidismo está bien controlado o no, y si hay otros factores asociados. Como lo hablaba hace unos minutos Carolina, la alimentación es súper importante porque las deficiencias vitamínicas y las alteraciones en el patrón nutricional y en los hábitos pueden generar por sí mismo agotamiento. Por otro lado, la gamografía, ese es un error que se comete con mucha frecuencia. La gamografía es un estudio que no se requiere para la evaluación, ni el seguimiento, ni el tratamiento de hipotiroidismo en ningún sentido. La gamografía se usa exclusivamente en los pacientes que tienen hipertiroidismo para encontrar el diagnóstico y en algunos casos para tratamiento. La ecografía de tiroides es un estudio que nos puede ayudar al inicio, especialmente en las personas que tienen hipotiroidismo subclínico o en que queremos llenarnos de razones para iniciar un tratamiento. Si hay algunas alteraciones ecográficas, podrían ayudarnos a llenarnos de razones. Si no tienes alteraciones como nódulos tiroideos, algunas lesiones que nos sean sospechosas y que debamos evaluar en el seguimiento, no es necesario hacer ecografías de seguimiento ni cada 6 meses, ni cada año. En algunos pacientes yo, digamos que cuento con el ecógrafo en el consultorio, entonces podemos aprovechar que vamos viendo
la ecografía cada cierto tiempo, pero no es necesario en hipotiroidismo si no hay ninguna alteración inicial de bocio, como lo decía Carolina hace unos minutos, que es un aumento del tamaño de la tiroides, o presencia de nódulos tiroideos, hacer control ecográfico. Doctora, tenemos a Luisa en la línea. Luisa, muy buenas tardes. Buenas tardes, quería preguntarle a la doctora, pues me han diagnosticado Hashimoto y también hipertiroidismo, aunque eso ya está como estable. Y me diagnosticaron también nódulos en la tiroides y en la última ecografía me sale que están calcificados. Quiero saber eso en qué influye o si ya no tiene ningún efecto. Gracias. Bueno, Luisa, yo creo que igual hay que aclarar algunas cosas ahí en esos diagnósticos, porque normalmente la tiroiditis de Hashimoto se presenta con hipotiroidismo, de manera que si has tenido algún evento de hipertiroidismo hay que descartar si la causa pues es una enfermedad tiroidea autoinmune tipo hashitoxicosis o si es una enfermedad de Graves, o si el diagnóstico realmente es una tiroiditis de Hashimoto con hipotiroidismo y está sobremedicada, que puede estar sucediendo también. La presencia de los nódulos, lo que nos interesa en un nódulo tiroideo son tres cosas. La primera, si el nódulo produce hormona tiroidea, es decir, en ese caso podría ser la causa del hipertiroidismo. La segunda, si genera síntomas de compresión, es decir, si te comprime si te aprieta la garganta, si no te deja pasar, o respirar bien o tienes disfonía, se altera la voz. Y tres, si tiene características de sospecha de que sea un cáncer de tiroides. Eso lo tiene que determinar un especialista y lo tiene que determinar por ecografía. Y las calcificaciones son una de las características que debemos evaluar de acuerdo al tipo de calcificaciones, de manera que es muy importante que consultes a un especialista que pueda ver las imágenes de los nódulos de la tiroides y descartar con esas imágenes si se requiere o no se requiere una biopsia para hacer el diagnóstico de cáncer de tiroides. Doctora Jimena, vamos a hacer una pausa muy corta y ya volvemos con usted para seguir hablando de la tiroides y el cansancio en Salud y Algo Más. Doctora, tenemos a Jackson en la línea. Jackson, muy buenas tardes. ¿Jackson? ¿Tenemos a Jackson? Creo que lo perdimos. Bueno, mientras retomamos a Jackson, Camila, acá los oyentes están haciendo diferentes tipos de preguntas. Pregunta un oyente: ¿un cuello con dobleces gruesos y ojos brotados puede ser síntoma de problema tiroideo? Absolutamente. Hay una condición, bueno, el cuello grueso puede presentarse por muchas causas. Hay que hacer un muy buen examen físico para ver si la causa del engrosamiento es por los tejidos que están en el cuello, que hay músculos, grasa, y bueno, y por si la piel, el tejido subcutáneo, o si es por la tiroides, eso se llama bocio, que es un incremento del tamaño de la tiroides. Y en el caso de los ojos brotados es súper importante que lo tengan en cuenta porque mucha gente lo deja pasar. Muchos pacientes que tienen sequedad de los ojos, arenilla en los ojos o lagrimeo, o empiezan a ver que realmente los ojos empiezan a encontrarse más afuera o les informan otras personas que están más afuera, puede asociarse con una condición que se conoce como orbitopatía tiroidea. Y es que normalmente las defensas que están atacando a la tiroides terminan también atacando unas sustancias que están en los ojos, especialmente a la grasa y los músculos que están ahí detrás, y aumentan el engrosamiento y el tamaño, haciendo que el ojo se salga. Eso se llama orbitopatía tiroidea y debe evaluarse definitivamente. Doctora, ahí está María, que tiene una pregunta para usted. María, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, adelante con la pregunta. Buenas tardes, María. Bueno, yo quisiera saber si, digamos, una vez, el año pasado, como en octubre, estuve hospitalizada por psicología y psiquiatría. Pues, naturalmente, me tomaron exámenes de sangre, pues, el protocolo de entrada en un hospital. Y, pues, tuve la hormona tiroidea alta. Unos días después de entrar ahí al hospital, se me diagnosticó depresión y ansiedad. Entonces quería saber si, digamos, la tiroides tiene algo que ver con la salud mental. Hola María, sí, absolutamente relacionada. No es la única causa de depresión y ansiedad.
en caso de que uno tenga una base de depresión y de ansiedad, puede empeorarla significativamente, pero puede además ser la única causa en algunos casos específicos. La falta de hormona tiroidea hace que las conexiones neuronales cambien, la liberación de ciertos neurotransmisores cambie y eso puede llevar a depresión. No solo eso, la falta de hormona tiroidea altera también los ciclos de sueño y hace que no haya un sueño profundo y puede generar no solamente el agotamiento en el día, sino los síntomas de depresión por esa misma causa. La ansiedad se presenta tanto en hipo como en hipertiroidismo, pero predominantemente en hipertiroidismo, porque el exceso de hormona tiroidea, la hormona tiroidea permite las conexiones neuronales, genera una hiperexcitabilidad neuronal y el exceso de hormona tiroidea también altera los ciclos de sueño, pero genera muchas veces insomnios muy severos, alteraciones en el ciclo de sueño con agotamiento en el día tremendo y muchos signos de irritabilidad y ansiedad porque neuronalmente estamos como hiperactivos. Cuando dices que tienes la hormona tiroidea alta, hay que mirar muy bien si lo que estaba alto era la TSH, que cuando está alta nos refiere al contrario, que falta hormona tiroidea, entonces hablamos de un hipotiroidismo. Pero en cualquiera de los casos, independiente de si es la causa o si está asociado a otra depresión y ansiedad de base, debe ser tratada la enfermedad tiroidea porque definitivamente la puede empeorar. Bueno, pues doctora, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y algo más. Dígame, ¿dónde la podemos contactar las personas que estemos interesadas en tener cita con usted? Claro, el número de consultorio es 304-587-6940. Los datos también están en Instagram con @dra.jimenamejía con G de gato Jimena. Ahí también encuentran todos los datos de contacto del consultorio.